negocios, emprendimiento, familia, vida espiritual. Taller para profesionales y empresarios cristianos con el pastor Héctor Salcedo, pastor Marcos Peña, Daniel Marmolejos y Alejandro Ramírez. Un evento de capacitación y formación en el que serás equipado con principios bíblicos de finanzas y ética de trabajo, que te permitirán tener una visión más amplia sobre los negocios y cómo glorificar a Dios. El taller será realizado totalmente virtual el sábado 6 de agosto a las 5 de la tarde, con los temas Integridad en los negocios, Persiguiendo el éxito verdadero, Finanzas para empresarios y Cultivando mi vida espiritual en medio de mi vida profesional. Costo $15. Para más información visítanos en radioeternidad.com. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Bienvenidos sean todos ustedes, mis amados hermanos, a otra entrega de su programa Hombres de Verdad. Para nosotros siempre es un gozo poder encontrarnos con ustedes, porque sabemos lo bueno que es siempre ser expuesto a la palabra de Dios y sobre todo en esta área tan importante que es cómo ayudarnos a nosotros mismos como hombres a poder cumplir con el ideal de Dios, con el diseño de Dios, de lo que Él espera de nosotros en nuestra relación con Él, nuestra relación matrimonial, nuestra relación familiar, eclesial, laboral. Dios nos ha puesto a nosotros al frente. El mundo, la iglesia, la familia anda bien o mal dependiendo de nosotros. Esa es la gran responsabilidad. Y eso es lo que ha movido a Radio Eternidad a poder tener este programa de Hombres de Verdad. Yo soy el pastor José Agüero y estoy junto a nuestro hermano y amigo el pastor Marcos Peña, que siempre es un gozo para nosotros pues poder acompañarle en esta entrega de Hombres de Verdad. Sí, tengan todos una cordial bienvenida a su programa. Como siempre, es un privilegio. Si uno se pone a pensar quiénes somos y quién es el Señor, uno dice, ¿y quiénes somos nosotros para tener el privilegio de manejar su palabra? ¿Por qué el Señor no escogió ángeles que no tenían las limitaciones que nosotros tenemos, ni luchaban con los pecados que nosotros luchamos? ¿Tú has pensado mucho en eso, Marcos? Es que la Biblia da la respuesta, porque la Biblia dice que Él lo hizo así. Tú sabes, de todas las canciones, Ajá, una de las frases que más me gusta de Sublime Gracia, que dice, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. A mí me gusta mucho ese término. Infeliz. Porque el término infeliz, dentro de ese contexto, no significa una persona que no es feliz, no. Es una persona que es un nadie. Miserable, un nadie, un nada. Y quizás este autor que tenía, según su historia, era un hombre que manejaba un barco negrero para llevar esclavos. Entonces quizás él dice, un hombre que merecía ser desechado por Dios, por su oficio, que Dios haya salvado y que Dios me haya puesto a servirle. No es, yo creo que el sentido, no solamente la letra bien compuesta y la música, sino ese espíritu que originó eso, yo creo que es lo que ha hecho que sea una o quizás la canción, el himno más cantado, que ha perdurado por tantos años, tiene 100 y tantos o 200 años, algo así, porque reconoce, yo creo que todos debemos reconocer eso, pero a la misma vez que entendemos que no somos nada, sí tenemos que saber que Dios nos ha hecho para que hagamos algo, y solamente que ese algo, en todas las áreas que sea, tenemos que hacerlo bajo la dirección de Él, bajo el control de Él, bajo la obediencia de su palabra, para nosotros poder honrarlo. Bueno, siempre estamos contestando preguntas, no siempre, pero abrimos el paréntesis de los temas que tratamos, y alguien ha preguntado, él dice, yo soy un pastor, pero mi esposa no quiere que yo me envuelva en ese ministerio. ¿Qué yo hago? Es algo que ocurre no con la frecuencia de vida, pero sí ocurre, tiende a ocurrir. ¿Qué piensas inicialmente acerca de eso, Marco? Bueno, son tantos los pensamientos que vienen a mi cabeza cuando escucho algo como esto. Lo primero que vienen son respuestas básicas, cortas, claras y elementales.
Pero cuando se trata de relaciones humanas, del ser humano, las cosas tienden a ser un poquito más complejas. Déjenme empezar por lo más sencillo. Yo creo que debe ser muy evidente para todos que uno no debiera mantenerse en un ministerio pastoral con una esposa que está en contra de que uno tenga esa labor. Eso es como la base. Ahora bien, el contexto puede variar tanto. Puede ser que el pastor haya accedido al ministerio pastoral desde el inicio con la oposición de su esposa. Y eso es un error. Si un pastor o si un hombre entiende que está llamado al pastorado y su esposa no está de acuerdo, tiene que cuestionarse realmente si está llamado o no. ¿Por qué? Porque allí hay un obstáculo. No es sabio entrar a una función tan importante. La misma Escritura dice que el hombre debe de tener a su hogar en orden. ¿Cómo yo voy a poder pastorear una iglesia cuando no puedo pastorear a mi propia esposa? Cuando mi propia esposa no entiende el privilegio, la honra, el honor de uno poder servir al Señor desde el ministerio pastoral. Así que mi primera respuesta para este hombre sería doble. Número uno, no te aferres al ministerio pastoral como si esa es tu identidad. Pero al mismo tiempo no significa que inmediatamente lo sueltes. No, porque las razones que pueden mover a tu esposa para no querer que tú estés ahí quizás son incorrectas. Entonces hay que primero tratar de sentarse a hablar con esta hermana y ver cuáles son sus objeciones. Puede ser que ella estuvo de acuerdo al principio, pero tú no has sabido manejar correctamente el ministerio pastoral. Y ahora ella siente que tenía un esposo piadoso, que amaba al Señor y todo. Y entonces ella siente que la iglesia ganó un pastor, pero ella perdió un esposo. Y si eso es una realidad, eso no está bien. Exacto. Porque nosotros tenemos que darle prioridad a nuestra familia por encima de la iglesia. Para algunos escuchar esto sería casi un escándalo. Pero eso está muy claro en el texto de 1 Timoteo 3. Si te descalifica no tener tu casa en orden, entonces tener tu casa en orden es más importante que tener la iglesia en orden. Exacto. Porque una cosa te descalifica de la otra. Y cuando yo digo que no te aferres a esto, es que, José, tu identidad no es ser pastor. Tu identidad es ser cristiano. Exacto. Y si tú dejas de ser pastor, tú sigues siendo cristiano. Pero si tú dejas de ser cristiano, tú no puedes seguir siendo pastor. No, de ninguna manera. Entonces, la identidad, nosotros no somos, déjenme decirlo de esta manera, nosotros no somos pastores cristianos. Nosotros somos cristianos pastores. Y eso, miren, eso puede parecer algo semántico. No. No lo es. No lo es. Es que nuestra identidad está dada por nuestra relación con el Señor. Nuestra identidad está dada porque nosotros estamos en Cristo, por la gloria de Dios y por su gracia. Y que la calidad del ministerio, cualquiera que sea, va a depender de la calidad de nuestra vida cristiana y nuestra vida espiritual. Exactamente. Yo supongo que tú estarás de acuerdo conmigo en esto. Hay hermanos que no son pastores, no sé cómo expresarlo, que son mejores creyentes que pastores, que son más espirituales que pastores. Porque es que a veces nosotros vemos, a veces tenemos una noción incorrecta y me da pena y temor de que sea más común de lo que uno piensa. A veces nosotros vemos el pastorado como si fuera un escalafón, como tú eres cristiano. Luego tú eres diácono, te ascendieron como cristiano. Y luego tú eres pastor, lo máximo, ya yo soy un cristianazo. No tiene nada que ver con eso. O sea, tú puedes ser un buen cristiano, un excelente cristiano sin ser diácono. Sin ser diácono en el término oficial, no en el significado, porque sí debemos ser servidores. Servidores todos. Y tú puedes ser un excelente cristiano sin ser pastor. Entonces a veces nos aferramos como que, bueno, es tanto así, José, que tú tienes que conocer casos, yo también conozco, que por alguna razón han tenido que dejar el pastorado. ¿Y saben qué pasa? De ahí en adelante más nunca sirven como cristianos.
Entonces tú dices, no, pero espérate, ahí había un problema. Sí. Ahí había un problema. Ahí identificaron el pastorado con la vida cristiana. Así que... O lo sustituyeron. O lo sustituyeron. Así que, mis hermanos, yo no creo que haya apoyo en la Escritura para uno persistir adelante en el ministerio pastoral con una esposa en contra. No estoy diciendo que hay que salir corriendo, pero estoy diciendo que eso hay que trabajarlo. Porque hay casos también donde cuando se trabaja, la esposa se da cuenta que ella estaba en contra por actitudes pecaminosas de su parte. Bueno, pues eso hay que trabajarlo. Y al final dice, no, mira, de verdad, yo estaba siendo egoísta, yo quería a mi esposo solamente para mí, yo no lo quería compartir con la iglesia, y las cosas se resuelven. Ajá, y si entonces esa mujer no cae en cuenta y no se resuelven por el pecado de mi esposa, entonces yo voy a tener que dejar el pastorado. Bueno, si eso persiste, posiblemente sí. Porque ¿cómo vas a seguir adelante cuando tu hogar, que es la célula inicial y más fundamental, tú tienes un problemazo? Y déjame tomar algo que Marcos, tú dijiste hace un momentito. Porque cuando nos llegan esas preguntas, tú sabes que toda pregunta o toda conducta o todo acto, hay un principio en tratamientos de problemas, tiene una historia detrás que nosotros ignoramos. Y vamos a suponer muchas cosas que pueden ser la historia que está detrás. Primero, del lado de la esposa. Vamos a suponer que es una buena hermana, que es una buena creyente, pero ella se está oponiendo a que su marido no vaya al ministerio. ¿Cuáles pudieran ser razones reales válidas que hacen que ella se oponga? Primero, a veces hombres van al ministerio por divisiones de una congregación donde él está apoyando algo malo y se está yendo en contra del pastor o en contra de la iglesia y dice y busca un grupito de hermanos y le dice, vamos a comenzar una nueva iglesia nosotros. Una mujer con discernimiento puede decir, es que esa no es la manera correcta. Esa no es la manera que honra y glorifica a nuestro Dios. Y se puede oponer a eso. Eso es un asunto de conciencia. Exacto. En segundo lugar, puede ser que sea un hombre que realmente no sea llamado por Dios y Dios esté usando a su esposa para decirle, no te metas en el ministerio. Porque hay mucha gente que yo he visto siendo pastores con el respaldo de sus esposas, pero la percepción espiritual que yo he tenido es, ese yo creo que no lo ha llamado Dios. Y al final resulta ser así. Y terminan, como conocí de un caso, que terminan dejando la iglesia y dejando la esposa. Entonces, hay algunos factores que pueden influir en esto, porque por el otro lado de nosotros los que somos pastores y que casi todos los que yo conozco, por no decir el 99% de los que yo conozco, sus esposas lo dijeron que sí y lo han acompañado gustosamente. Lo han acompañado gustosamente. Entonces, yo quisiera también decirle a ese pastor que evalúe cuáles son las razones y los motivos por el que él quiere estar en el ministerio. Porque la Biblia dice que el que anhela obispado, buena obra desea. O sea, tú puedes desear servir al Señor, pero hay ciertas condiciones que quizás si tu esposa ve que tú no las tienes, que él ve como tú eres en casa. Por ejemplo, en una ocasión, mientras yo pensaba a quienes podíamos recomendar para ser diáconos en la iglesia, yo he tenido esposas que me dicen, no piense en mi marido, pastor. No lo ponga en nada. Wow. Este hombre es así, 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 así en casa. Hijos me han dicho lo mismo. Qué triste. Y tienen razón. Y yo recuerdo haber en algún momento propuesto a alguien así y los mismos otros líderes dicen, no, ese hermano no. Wow. Entonces, sí puede haber, pero ese hermano se molestaba porque yo nunca lo propuse. Pero habían razones. De pesos reales. Él quería la posición. Es que hay gente que quiere una posición
sin tener las cualidades para esa posición, solamente porque, como tú dijiste, piensan que primero cristiano, después diácono y al final pastor, ¿verdad? Y ya, como que llegaste a lo máximo. Casi. Sí, sí. Entonces quieren llegar a lo máximo. Pero normalmente, para que ustedes entiendan, todos los que estamos en el pastorado, no era nuestro plan estar en el pastorado. En el caso mío y en el caso de muchos que yo conozco, fue casi obligándonos, por decirlo así, el Señor, no porque no lo amábamos, sino porque sabemos todo lo que entraña eso. La gran responsabilidad que es. No, la inmensa responsabilidad, la cantidad de sufrimientos que eso le produce a uno. En el caso de mi esposa, ella nunca ha sufrido por el ministerio porque yo he impedido, yo no soy de los que, como hablamos en un programa aquí, yo no soy de los que le voy a contar a mi esposa todas las vicisitudes y los problemas que surgen en el ministerio. Yo no hago eso, eso es dañar el espíritu, el amor, el deseo de servir al Señor de una mujer. No se debe hacer. Pero si yo le contara todas las situaciones, las críticas que surgen en el ministerio, las amenazas, las situaciones de todo tipo, las tentaciones, las privaciones, no quisieran tampoco, de verdad. Si ya entendieran todo eso, no quisieran. Ahora, el otro lado de la moneda son, como decía el pastor Marcos, esas motivaciones pecaminosas y egoístas que pueden tener mujeres. Yo he conocido algunos casos, Marcos, que mujeres, mira, conocí un caso muy lamentable de un muchacho en Estados Unidos, un norteamericano, que conoció a su esposa en el seminario, en la Universidad Cristiana donde fueron a estudiar, con la idea clara de que él iba a dedicarse a servir al Señor. Ella siempre tenía un poco de oposición a eso, porque parece que tenía celos de compartir a su marido. Y él fue por un tiempo asistente en una congregación. Y ella funcionaba más o menos bien. Pero cuando después, por una división que no sé si fue correcta o no, él tuvo que, por alguna situación con el pastor y algunos líderes, se fueron un grupo y él fue como pastor. Oh, esa señora no quería eso. No lo quería. Y me dolió mucho porque amo ese pastor. Él se enredó con alguien por el internet y cayó en adulterio y tuvo que renunciar a la iglesia porque la persona con quien cayó le iba a crear un escándalo y que iba a la iglesia y le iba a decir, y al final él tuvo que dejarlo. Después que él dejó el ministerio, ella es más feliz con ese hombre. No le molestó ese hecho, sino que como vio que ese hecho lo sacó de lo que ella no quería que estuviera. Estaba contenta y complacida. No. Wow. Yo cuando he preguntado, esa señora se lleva bien con su marido, todo bien. Se fueron a otra iglesia. Obviamente tenían que ir a otra iglesia y lo primero que le dijo, no te quiero que te metas ni a pastor, ni a diácono, ni a maestro, ni nada. Porque hay razones malas, pecaminosas, egoístas que pueden haber en una mujer que pueden ser un impedimento para un hombre que realmente tiene el llamado de Dios. Bueno, continuamos con este tema en un momentito y quédese con nosotros en su programa Hombres de Verdad. Negocios, emprendimiento, familia, vida espiritual. Taller para profesionales y empresarios cristianos con el pastor Héctor Salcedo, pastor Marcos Peña, Daniel Marmolejos y Alejandro Ramírez. Un evento de capacitación y formación en el que serás equipado con principios bíblicos de finanzas y ética de trabajo, que te permitirán tener una visión más amplia sobre los negocios y cómo glorificar a Dios. El taller será realizado totalmente virtual el sábado 6 de agosto a las 5 de la tarde, con los temas Integridad en los negocios, Persiguiendo el éxito verdadero, Finanzas para empresarios y Cultivando mi vida espiritual en medio de mi vida profesional. Costo $15. Para más información visítanos en radioeternidad.com. Hermanos, hemos estado tocando una pregunta de un hombre que dice, yo soy un pastor, pero mi esposa se opone a que yo esté en este ministerio. ¿Qué hago?
Y hemos estado hablando de razones valederas que pudiera tener la esposa, pero también razones pecaminosas, como tú bien dijiste, y como yo mencioné un caso de alguien que conocí que tuvo que dejar el ministerio y estaba feliz de la vida porque no quería compartir a su marido. Y tengo varios así, buenos amigos. Hay otro más en una iglesia latina de que ella siempre estaba quejándose de que él dedicaba más tiempo al ministerio que a ella. Y él me dice, yo hice muchísimos ajustes para complacerla, pero nunca era... Y la iglesia estaba creciendo, pareciera ser que Dios estaba validando su ministerio. Y al final tuvieron un desacuerdo tan fuerte que él tomó algunas actitudes violentas, no que le agredió a ella, pero algunas actitudes violentas. Ella llamó a una persona de la iglesia y al final, ¿verdad? Él tuvo que salir también del pastorado. Me dio muchísima pena, pero ahora se llevan muy bien. Se llevan excelentemente bien. Y yo digo dentro de mí, son de esos misterios que uno, y era un buen hombre dedicado al Señor, fiel al Señor, trabajador. Ella era una buena mujer, es una buena mujer también, pero se dan estas dicotomías, por decirlo así, que uno no entiende, pero que suceden y que pasan en el ministerio. Y a veces nosotros olvidamos, José, que nosotros no podemos entender todo el accionar de Dios. Los caminos del Señor son inescrutables. Nosotros tenemos que vivir a la luz de principios, no de suposiciones. Y si Dios, no, de principios. Y si Dios quisiera que yo permaneciera aquí a pesar de tener una esposa en contra. No, óyeme, vive por el principio. Lo que nosotros hemos dicho hasta aquí es que no tiene sentido que un hombre insista en permanecer en el pastorado con una esposa en contra. Tenga razón o no la tenga, mis hermanos. Yo sé que para el que cree que su esposa no la tiene, esto le suenan como palabras como lo peor que se le puede decir. Pero mi hermano, el Señor sabe tu situación. Créele al Señor. Si tu esposa está en contra y tú has hecho todo lo que tienes que hacer previamente y no hay cambios, entonces nosotros podemos decirte desde fuera, el Señor no te quiere en el pastorado. Porque si Él te quisiera en el pastorado, Él transformara a tu esposa. O por lo menos no te quiere en el pastorado en este momento. Déjame hacer una pregunta, José. ¿Qué tú piensas del caso de un hombre que se convierte, casado? Óyeme, y este tipo de conversiones que son, muy transformadoras, muy evidentes, muy radicales, y es un hombre que empieza a crecer, y tú no tienes en la iglesia personas así que crecen y a los 2 años ya ellos conocen la escritura más que gente que tiene toda la vida en la iglesia, conocen, aman al Señor, están dispuestos a hacer lo que muchos no están dispuestos a hacer y todo eso. Y le ofrecen formar parte del ministerio pastoral. Pero hay un detalle. Él se convirtió y está ahí en ese punto. Pero la esposa nunca se ha convertido. ¿Qué tú crees al respecto? Bueno, lo primero es que yo entiendo de que la iglesia que le está ofreciendo ser parte del ministerio pastoral tiene que tomar en cuenta, antes de hacer ese ofrecimiento, tiene que tomar en cuenta a su esposa y tiene que tomar en cuenta también su hogar. Es imprescindible eso, completamente imprescindible. Yo sé que son muchas cosas que se dan hoy en día en iglesias locales, pero a mí ni me pasaría por la mente ofrecerle eso, en ninguna manera, porque eso es incompatible completamente con la función ministerial. Totalmente. Tú sabes que ahora a veces en muchos lugares ponen Pastor Marcos y Carmen Julia Peña. Pastores. Sí, o pastores. Ajá. Algunos ponen Pastor Marcos y Carmen Julia. Todo depende como del contexto, donde sea. Y de una manera u otra, aunque en algunos lugares eso significa que ella también ejerce ciertas
funciones pastorales, en el sentido de que le predica a la congregación, según esas líneas denominacionales. Hay en otras que no, que solamente están diciendo, aquí hay una pareja que está dedicada a servir al Señor. Exacto. Y él está diciendo, mi esposa me acompaña, me ayuda. No es que ella predica, no es que ella tiene que necesariamente que tocar el piano, pero... Ni tiene responsabilidades pastorales. Y en cierto aspecto, cuando comencé a verlo, solamente lo veía desde este lado, pero cuando lo comencé a ver con personas de este lado, era como ella me apoya, es como un apoyo, ella está de acuerdo conmigo, ella es una mujer que me ayuda, es una verdadera ayuda idónea, no solamente en el matrimonio, sino también en el ministerio. Entonces yo creo que la mujer obligatoriamente pastorea con su marido, porque es imposible hacerlo si ella no tiene al Señor en su corazón. O sea, como ayuda idónea, como una sola carne, podemos decir así, mi esposa pastorea junto conmigo. No en el sentido... O para ¿verdad? evitar malas interpretaciones, mi esposa es esencial en mi pastorado. Sí. Porque sin el apoyo de ella, yo no pudiera ser pastor. De ninguna manera. Ese es el punto. Y eso es lo que a algunos les suena duro, porque entienden que lo que ellos entienden que su llamado está sujeto a otra persona. Bueno, pero que tú eres uno con esa persona y el Señor te conoce. Claro. Entonces, si tu esposa no te apoya, no puedes decir que estás llamado y que tú vas a ir por encima de eso. José, normalmente hablamos de 4 elementos fundamentales para que una persona pueda tener la certeza de que ha sido llamado. Primero, que tenga las cualidades. Crane dice primero que se ha convertido. Bien, pero podemos empezar por eso, que tenga las cualidades, y las cualidades incluyen eso. Que tenga las cualidades. Cuando nosotros vamos a los requisitos para pastor, tanto en 1 Timoteo 3 como en Tito 1, son aspectos de carácter en su mayoría. Segundo, que tenga las capacidades. Son básicamente 2. Apto para enseñar, o básicamente apto para enseñar. Si usted no es apto para enseñar, usted no está llamado a ser pastor, pero eso no es pecado. Y eso no viene junto con el llamado, eso es, el llamado te impulsa a que te prepares para ser apto para enseñar. Correcto. Entonces eso tiene que estar. Pero en tercer y cuarto lugar tiene que ver con el llamado, lo que se llama el llamado interior. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero la parte que a veces se obvia es el llamado exterior. ¿Cuál es el llamado exterior? El reconocimiento de la iglesia. De la iglesia. Y desde que tú y yo estamos jóvenes, hemos estado escuchando o nos hemos topado con casos de jóvenes que están convencidos que ellos han sido llamados al pastorado y todo eso, y tienen un anhelo con un pequeño problema, que la iglesia no lo ve. No, pero que aquí nada más le dan la oportunidad a fulano y a mengano. Si la iglesia no te ve, entonces posiblemente tú estás viendo lo que Dios no ha puesto ahí. Una cosa es que tú tengas el deseo y otra cosa es que eso sea así. Porque, óyeme, Dios usa a la iglesia. Por eso que nosotros decimos que la iglesia no elige pastores, sino que la iglesia reconoce pastores. La iglesia reconoce a los pastores que Dios ha dado. Y que fue lo que pasó con Pablo y Bernabé, que dice la Biblia que el Señor le dijo apartármelo y la iglesia los respaldó. Exactamente. Hay siempre un respaldo, porque todas las iglesias lo que quieren es ver a hombres de Dios surgir. Exactamente. Entonces, ¿a dónde vamos? Óyeme, si tú no tienes el respaldo de tu esposa, mira, las razones pueden ser muchísimas. Y es lo que hemos estado tratando de decir aquí en el programa, contestando la pregunta de todas las maneras posibles. Pero si no tienes el respaldo de tu esposa, tú no debes seguir en el ministerio pastoral. Y Marcos, quiero decir algo, porque uno tiene mucha, aparte de los principios bíblicos que tú acabas de mencionar, que son imprescindibles para eso. Pero mira, me llegó a la mente un caso de un hombre que cometió muchos errores, ¿verdad?, en el inicio y desarrollo de su ministerio, pero fue evidente que Dios lo usó. Pero comenzó a tener muchos problemas en el ministerio
por su falta de preparación previa y quizás otras cosas más de su personalidad. Pero cuando yo he hablado con miembros de esa iglesia, donde él no duró todos los años que debía estar, le atribuían mucho a la actitud de su esposa. Si una esposa no es una mujer espiritual, dedicada, consagrada al Señor, va a ser un tremendo tropiezo a su marido. Le va a buscar muchos problemas a su marido. A veces son ellas las primeras que comienzan a sospechar de todo el mundo. Ten cuidado con el hermano fulano, ten cuidado con aquello. Y de una manera u otra como que lo pastorean. En serio, es como lo que, no, que debe ser esto, que tú debes hacer lo otro. Y crean una influencia sobre ese hombre que llega un momento que llega a ser nociva. Él no se da cuenta porque él entiende que su esposa es una mujer muy especial y que fue que Dios se la puso, y él le sigue la corriente, y llega un momento que yo lo he visto salir del ministerio y que Dios le ha impedido volver, y no fue por pecados o pecados de la carne, porque muchas personas piensan que los únicos pecados que pueden sacar a alguien del ministerio son los pecados de la carne. Y los pecados de la carne, como es el adulterio, las fornicaciones, los robos, hurtos, eso que dice la Biblia, han movido a muchas personas a salir del ministerio. Pero lo que también se llaman los pecados del espíritu, a lo que se hace referencia en 2 de Corintios 7:1, que dice que tenemos que limpiarnos de carne y de la contaminación de carne y de espíritu. Un hombre como Saúl fue sacado del ministerio, no adulteró, no robó, sino porque él fue rebelde al mandato de Dios. Y la rebelión, como dice Dios, es equiparable, la obstinación y la rebelión es equiparable a los ídolos y a la idolatría, que son pecados, vamos a decir, aunque son del espíritu, pero son de la carne, porque tú eriges un ídolo. Entonces, muchas veces las esposas contribuyen a un hombre con llamado a que deje el llamado, o a que renuncie al llamado, o que se vea forzado al llamado. Y si ese hombre no ejerce esa función como debe desarrollar, yo veo que Dios mismo facilita su salida y impide su regreso al ministerio. Porque aunque en el caso que nos compete de la pregunta que nos ha hecho es que la esposa no quiere, pero a veces la esposa quiere, pero la actitud de la esposa lo puede sacar del ministerio. Así que yo pienso que es un caso para uno venir delante de la presencia de Dios. Y verlo de una manera como personal, mirar la historia que hay detrás. Exacto, mirar qué se puede hacer, orar, buscar la ayuda de otros siervos de Dios, confiables tanto para el esposo como para la esposa. Siempre que uno va a buscar la ayuda de un consejero, es un paso fundamental previo, que desde mucho antes de que el consejero abra la boca, ambos puedan decir, yo confío en él como consejero. Porque si no, va a suceder que le van a hablar con un consejero, claro, porque él es tu amigo y él siempre va a estar a favor tuyo. No, de antemano. Buscar un pastor que les dé seguimiento. Pero de verdad, si algo debe tener este hombre claramente establecido en su mente y en su corazón, es, Señor, muéstrame si tú quieres que yo siga en el ministerio pastoral a través de la respuesta de mi esposa. Si mi esposa insiste, independientemente de que lo haga con razón o sin razón, si mi esposa insiste en que está en contra, entonces tú no quieres que yo siga aquí. Si tú quieres, cambia su corazón. Cambia su corazón. Y que ella me diga, está bien, mi amor, yo te voy a apoyar. Eso es algo fundamental y elemental. Y es bueno yo he dicho, Marcos, y lo tengo bien claro en mi mente, yo tengo 3 nombres de personas de hombres de Dios, a quienes yo ya acudí en una ocasión hace años atrás, donde yo voy a acudir si yo tengo algún tipo de problemas en mi vida personal, ministerial o matrimonial o familiar, que yo no pueda manejar bien. Porque si usted tiene eso, vaya, como dice el pastor Marcos, vaya donde alguien que sea respetable para su esposa y su esposo, que se
plantéele todas las situaciones, que ella abra su corazón. Las mujeres no esconden, las mujeres hablan. Si una mujer está con alguien que ella se siente incómodo, hablan. Generalmente es así. Sí, generalmente hablan sin ningún problema. Ellas hablan, los hombres somos más reservados, escondemos cosas, pero las mujeres dicen todo, hasta intimidades se le atreven a decir y todo, porque quiero decirle la verdad, normalmente las mujeres, o generalmente, tienen una actitud de resolución de conflictos más fuerte que nosotros. Más proactiva. Sí. El hombre puede vivir con un ratoncito que falleció y que tiene un mal olor, y por no ponerse en la casa a buscar dónde está, él se acostumbra al mal olorcito. La mujer va a sacar toda la ropa del closet, va a hacer todo y va a buscar hasta que aparezca el ratoncito muerto. Pero a veces los hombres somos más negligentes en soluciones, y está estipulado en lo que se llama la consejería matrimonial secular que el 88% de las veces que una pareja va a busca ayuda es porque por iniciativa de la mujer. Ayer yo tuve una parejita. Ella me llamó por teléfono, no son personas de la iglesia, pero son relacionados a personas de la iglesia. Ella me llamó, yo no la conocía, y me dijo que estaba pasando un problema con su marido, de esto, aquello, lo otro. Y yo le dije, y que ella quería hablar conmigo. Yo le dije, explíqueme un poquito por teléfono. Me explicó. Y yo quiero ir a hablar con usted. No. Que tú y yo hablemos no va a resolver nada. Dile a él que venga. Tienen que venir los dos. Entonces, ella lo convenció y fueron los dos ayer. Pero cuando él se sentó, él me dijo a sí mismo, me respeta mucho porque nos conocemos un poco, y yo no a ella. Pero me dijo, ahorita fue que ella me avisó, que hace un momentito que ella me avisó que venía, y yo le dije, está bien, vamos. O sea, ni siquiera fue algo planificado. Ella le dice, mira, yo tengo una reunión con el pastor, tú sabes el problema que tenemos, yo quiero que tú vayas. Y él, como hay cierto, no un vínculo, pero ya un vínculo a través de su familia, que sí es de nuestra iglesia, de él, estuvo dispuesto a ir, y por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, trabajando el problema, que son de los problemas típicos de hombres no cristianos, pues yo hago lo que siempre hago. Trato de presentarle el mensaje de la salvación, y él me dijo, pero pastor, ¿cómo se hace eso? Entonces yo le expliqué bíblicamente cómo una persona puede tener a Cristo. Me dijo, yo quiero eso. Wow. Y recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Wow. Y le pidió al Señor que le salvara. Después yo me quedé a solo con él. Después hicimos invitar a su esposa. Porque ya cuando son esos temas propios de hombre, ellos no quieren abrir su corazón frente a su esposa. Y a veces uno pregunta por ciertos detalles, que ellos sí, usted y yo somos hombres, no vamos a entender. Miren, yo lo hice esto por esto y esto, porque usted sabe cómo somos nosotros. Pero por la gracia de Dios ella vino, él le pidió perdón por todo, le dijo, a sí mismo le dijo, ahora yo voy a cambiar porque soy una nueva criatura en Cristo. Y ella feliz con yo supongo. Sí. Ella no es creyente. No lo era ninguno de los dos. ¿De verdad? No, ella no lo es. Okay. Yo ni la conocía. Wow. No, yo no la conocía. Wow. A él sí lo había visto porque él es, su familia, parte de su familia son de la iglesia. Pero es que nosotros los hombres no nos gusta ir a buscar ayuda. Y lo bueno es, hermano, a usted que hizo esa pregunta, o a cualquiera que estuviera pasando por esa situación, dígale a su esposa, ¿tú amas al pastor Marcos? Si fuera aquí, sí. Es un buen hombre de Dios. Vamos donde él. Y vamos a preguntarle cuál es la razón por la que te opones a que yo esté en el ministerio. Y van, y yo sé que Dios de ahí va a traer, va a mostrar, va a iluminar, va a revelar su voluntad, porque cuando hay esa disposición, Dios obra. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Damos muchísimas gracias al Señor por su dirección y ayuda. Y esperamos que nos sintonicen en una próxima entrega. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.